reunidos, unánimes, juntos y en armonía, para dejar que sea tu Santo Espíritu quien nos hable en esta hora, Señor. Toma el control de todo lo que se dirá, toma el control de mis labios, de mi mente y de mi corazón, Señor. Que no venga nada de mi carne, que pueda yo menguar, Señor, para que seas tú creciendo, para que seas tú tomando el control de todo lo que aquí se haga, Señor. Te suplico, Rey de la Gloria, que pongas en nuestros corazones ese deseo de recibir tu palabra, ese corazón receptivo, y sobre todo, mi Dios, que podamos poner por obra todo lo que tú en esta hora nos enseñas. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, amado hermano. La semana pasada estuvimos viendo el amor de una iglesia, pero el amor de una iglesia que se enfrió. Y esta era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso se caracterizó por muchas cosas buenas. Dice la palabra del Señor que resistía a los malos. Dice la palabra del Señor que sabían ellos diferenciar cuál era un verdadero profeta y un falso profeta, un falso apóstol, perdón. Y esto es lo que caracterizaba y que luchaban arduamente. Qué bonito, porque Dios mismo, en la forma de nuestro Señor Jesucristo, es el que se estaba expresando así de la iglesia de Éfeso. Pero llegó lo que nosotros muchas veces no nos gusta escuchar. Llegan donde uno y le dicen: ay, esto está bien, estás haciendo de esta manera. Y llegó el pero para la iglesia de Éfeso, y le dijo nuestro Señor Jesucristo: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y aprendíamos la semana pasada de que hay ciertas cosas que nosotros hemos dejado en el olvido. Hemos dejado atrás nuestra lectura bíblica, nuestro tiempo de oración, posiblemente ayunos, posiblemente el ofrendar y diezmar, posiblemente el acercarnos a la casa del Señor con un corazón de verdad agradecido. Porque hemos dicho muchas veces que el hecho, amado hermano, de que usted esté aquí hoy no implica que de verdad amemos al Señor. Eso solo usted lo conoce. No le estoy juzgando. Solo usted conoce si en realidad usted ha venido con un corazón dispuesto a recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros. No le vaya a pasar lo que me pasaba a mí. Yo se lo explicaba la semana pasada, que iba a la iglesia a criticar. Es que el pastor aquí, es que el pastor allá, es que ya viste cómo esa corbata que llevó el pastor, que parece, mire qué bonita mi corbata, de Bolivia. Y llegamos a criticar, y le viste los zapatos al pastor. Se puso uno de uno y otro de otro, no se dio cuenta. Pero del mensaje no nos acordamos nada. Tal vez nos acordamos del chiste que contó el pastor. Tal vez nos acordamos de que el pastor casi que se tropieza y se cae. Y te fijaste, el pastor, y ya casi se caía. Ay no, mejor que no se hubiese caído, porque no hubiese aguantado la risa. Cositas así hablamos. Pero ¿cuántos en realidad salimos por allá y decimos: gloria al Señor por el mensaje? No para exaltar al mensajero, porque eso es lo que yo no quiero, sino para exaltar al que, de quien viene el mensaje. Y el mensaje viene de Dios. Amén. Y es en ese tipo de circunstancias o cosas es que nosotros podemos comenzar a notar que se ha comenzado a morir ese primer amor que nosotros teníamos. El amor que decimos tener por Dios, el amor que decimos tener por la obra, el amor que decimos tener por el evangelio. Muchas veces los dejamos a un lado por otras cosas. Les hacía yo la pregunta a los hermanos del seminario ayer, no le voy a decir la respuesta. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia entera? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántas veces? Aquel que es un verdadero hijo de Dios, por lo menos una tan sola vez. Pero muchas veces estamos tiempo y tiempo y tiempo en las iglesias y nunca nos damos a la tarea de leer la palabra del Señor. Y es ahí donde el Señor en realidad nos habla, porque nosotros queremos ver, amados hermanos, que el Señor se manifieste con una nube, caiga, repose y le diga al hermano qué es lo que tiene que hacer. Si aquí ya dejó Él la revelación. Dice que esta es la palabra profética más segura. No lo digo yo, lo dice ella misma, dando testimonio de la veracidad de la palabra del Señor. Pero nos hemos acomodado tanto, amados hermanos, que no le dedicamos tiempo a la lectura bíblica. Ay, ya va el pastor otra vez con eso de que no leemos la palabra. Si usted leyera la palabra, dijera: qué bueno por aquellos que no la leen. Pero como no la leemos, nos duele que nos digan que no leemos la palabra. Entonces,
allí podemos nosotros observar, amados hermanos, cuán faltos estamos nosotros en realidad para llegar a amar en realidad el nombre de nuestro Señor. La primera iglesia fue la iglesia de Éfeso. Y ahora vemos la iglesia de Esmirna. Fueron 7 iglesias en total a las que el Señor Jesucristo les envió una carta. Y en esas 7 iglesias, amados hermanos, está tipificado, está incluido ahí lo que es todas las iglesias o la iglesia universal a la cual usted y yo pertenecemos, a la iglesia universal. No la iglesia católica, porque católico significa universal también, pero la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Por ejemplo, allá en Colombia, allá en Argentina, allá en sus países, por lo menos ahorita no están en culto. Algunos puedan que estén en vigilia, pero son parte también de la iglesia universal, de la cual ustedes y yo pertenecemos, a esa iglesia. Entonces, los mensajes que Jesucristo envía a estas iglesias engloba a toda la iglesia universal. Así que nosotros debemos tomar lo que nos corresponde, analizar qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y si el Señor me está diciendo a mí que he dejado mi primer amor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver otra vez en amistad con nuestro Padre. Nunca, amados hermanos, permitamos nosotros que ese amor se llegue a enfriar. Nunca. Y esto era un temor que yo tenía al respecto de esta cuarentena y de esta pandemia. Porque nos veíamos bien bonitos ahí dando like. A mí me daba risa los hermanos que cuando daban un aplauso salía uno de sombrero, salía. Y yo me reía cada vez que veía eso. Y bonito nos vemos comentando en las redes sociales, los tiempos de oración, las predicaciones. Nos vemos bonito. Pero muchos, amados hermanos, se enfriaron. Muchos se han enfriado. No los vemos. No están. Posiblemente el trabajo, posiblemente tienen otras cosas más importantes que hacer. Y cuando le digo más importantes que hacer, estoy siendo un poco sarcástico, porque ¿qué más importante que tener una comunión íntima con el Señor? Y la palabra del Señor misma nos dice que debemos nosotros de congregarnos más cuando aquel día se acerca. ¿Cuál día, amado hermano? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos nosotros de estar preparados y no enfriarnos. No nos acomodemos a hacer las cosas solamente por el hecho de hacerlas bien, pero con el amor que Dios se merece. Ahora vamos a ver a esta iglesia, la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia con problemas, pero problemas no entre ellos, una iglesia que tenía problemas a causa de su fidelidad para con el Señor. Y es que nosotros, amados hermanos, constantemente estamos llenos de peligro, de persecución, de problemas. ¿Quién de los que estamos aquí nunca ha tenido un problema? Que me levante la mano, por favor. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido o estamos teniendo un problema. Y si no lo tiene, no soy profeta ni nada, pero le digo que usted algún día va a tener un problema. Y espero que ese día, amado hermano, usted sepa en quién confiar. Confiar en el poderoso nombre de nuestro Señor. Y es que cuando nosotros vemos los problemas, las dificultades, las persecuciones en nuestras vidas o en la vida, más o menos como digo hoy, de la iglesia de Esmirna, todos estos problemas sirven para bendecirnos. Los problemas sirven. ¿Y cómo va a ser un problema para bendecirme? ¿Cómo va a servir eso? Veamos lo que dice Santiago capítulo 1. Yo creo que se lo estarán poniendo ahí, si es que el hermano, como decimos en mi país, no está descanchado. Santiago 1, 2 y 4. 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, alégrense mucho, sean gozosos. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis como perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire qué es lo que me está diciendo aquí Santiago, que debo de alegrarme cuando vengan las persecuciones, que debo de alegrarme cuando esté yo en dificultades. Yo creo que en nuestro sano juicio natural, óigalo bien, natural, nadie se alegra.
¿Quién se alegra? Que me levante la mano cuando en la mañana usted se levanta todo dormitado a orar, se levanta todo dormitado, se levanta descalzo y con el dedito chiquito del pie izquierdo se pasa dando en la pata de la cama. ¿Quién se alegra? Nadie se alegra, ¿verdad? Al contrario, muchas veces se saca la caja de lustre, como decimos en mi país. Comenzamos a decir un montón de cosas. Yo le digo a Anita cada vez que pasa eso, alabe al Señor, le digo, alabe al Señor en las pruebas y en las luchas. Amados hermanos, debemos alabar el nombre de nuestro Señor, porque todo, absolutamente todo lo que Él hace es para bendición. Incluso los problemas, amados hermanos. Vayámonos un poquito adelante. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Vamos a leer la Biblia, amados hermanos. 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando hayamos padecido esas cosas que a nosotros nos causan daño. Esas cosas que a nosotros nos hacen llorar. Esas cosas que muchas veces nosotros le decimos: Señor, ¿qué es lo que está pasando si yo estoy contigo y tú no estás conmigo? Y estas palabras, amados hermanos, que nosotros decimos muchas veces, son simplemente expresiones que salen no del corazón. Son expresiones que lo que hacen es criticar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Las bendiciones que usted recibe, mis bendiciones, las bendiciones que todos recibimos, ¿sabe dónde es que se están horneando? Si se puede decir, se están horneando en ese horno de la adversidad. Ahí es donde se están preparando esas bendiciones para cada uno de nosotros. A través de la adversidad. Es que yo estoy pasando por prueba. Y el Señor, que quiere probar si Él lo sabe todo. No, es que las pruebas no son para que Dios conozca lo que hay en su corazón. Las pruebas son para que usted y yo sepamos qué hay en nuestro corazón, porque Él lo sabe todo. Cuando nosotros atravesamos esos problemas, cuando nosotros salimos victoriosos, nos damos cuenta que quien ha estado con nosotros ha sido el Señor. Que quien me ha ayudado a mí en todo momento ha sido el Señor. Quien me ha sostenido hasta el momento ha sido el Señor. Hasta aquí, amado hermano, el Señor ha sido fiel. Hasta aquí el Señor nos ha dado la victoria, nos ha sacado adelante. Es Él quien ha peleado cada una de nuestras batallas. No ha sido usted, no ha sido su inteligencia, no ha sido su fortaleza, no ha sido su sabiduría, no ha sido su valentía. Ha sido el poder de nuestro Señor que nos ha sacado adelante. Pero para sacarnos adelante, amados hermanos, tenemos que pasar por ese desierto. Sin pasar el desierto no se puede ver la tierra prometida. Usted quiere ver la tierra prometida, usted quiere esas promesas que el Señor le ha dado. Pues es necesario, amados hermanos, que tengamos que pasar por diversas pruebas. Pero le digo algo que le va a llenar de gozo. Esas pruebas usted no las va a pasar solo. Esas pruebas las va a pasar con el Señor. Él le va a tomar de su mano, Él lo va a acompañar, Él le va a guiar y Él va a ser el que va a vencer por usted y por mí. Su palabra dice que nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, amados hermanos, si conocemos que después de la prueba, si conocemos que después de la tribulación, después de ese desierto que pasamos, viene la gloria de Dios manifestada a nosotros en forma de ese milagro, en forma de esa bendición, no nos quejemos y esperemos pacientemente, como lo dice la palabra. Esperé yo al Señor pacientemente. Esperar pacientemente no es lo mismo que esperar refunfuñando. ¿Me entienden la palabra refunfuñar? Murmurando, criticando, dando patadas así como crío. ¿Que por qué? ¿Que por qué? Porque a mi hermano sí, porque a mí no. Y nos comportamos como esos niños. Las pruebas que había pasado la iglesia de Esmirna y las pruebas que pasa la iglesia entera sirven, amados hermanos, para purificar la iglesia, para purificar de miembros que vienen solamente para atacar, de miembros que vienen solamente para criticar, de miembros que vienen solamente para meter tropiezo a los demás. Y existen esos miembros, amado hermano, en todas las iglesias, no solo en esta. Existen personas que no vienen a lo que vienen a criticar, vienen a meter disensión,
Pero estas personas, cuando viene el problema, no se quedan. Estas personas, cuando viene el problema, lo que hacen es salir huyendo. ¿Por qué? Porque son falsos creyentes que no soportan el dolor, que no soportan la prueba. Y como iglesia nosotros debemos aprender a cómo vamos a responder o qué vamos a decir o cómo nosotros vamos a enfrentar los problemas. La iglesia, amado hermano, no afronta los problemas saliendo o corriendo. Al salir corriendo no se solucionan los problemas. Los problemas se solucionan confiando en el poderoso nombre de nuestro Señor. Ahí es donde están los valientes. Ahí es donde de verdad nosotros entendemos que es Él el que se manifiesta en nuestra debilidad. Dice su palabra que su poder se manifiesta ¿en dónde? En nuestra debilidad. Entonces cuando somos débiles, somos fuertes, como lo decía el apóstol Pablo. Porque no somos fuertes por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Apocalipsis. Mire el versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Hay una versión de las Sagradas Escrituras que solamente es el Antiguo Testamento en griego, que se llama la Septuaginta. Y la Septuaginta, para referirse a Esmirna, la palabra que ocupa es mirra. ¿Conocen la mirra? La mirra es una planta aromática. Y cuando esta planta se machaca, desprende todo su olor. Imaginémonos ahora a esta iglesia Esmirna, esta iglesia mirra, que a través de las persecuciones era machacada, pero no se apagaba su amor, sino que todo lo contrario, seguían ahí soportando la prueba, seguían ahí soportando el dolor, dando lucha. Y esto lo que producía era, amados hermanos, un olor fragante para nuestro Señor. Pregunto yo, ¿somos nosotros, amados hermanos, de olor fragante para el Señor? ¿Será que por medio de las pruebas que llegan a nosotros podemos decir que estamos despidiendo un olor fragante para nuestro Padre? Y no le quiero decir lo contrario. ¿O será que no huelemos bien? ¿Será que cuando somos nosotros machacados por la dificultad? ¿Será que cuando nosotros estamos siendo probados? ¿Será que cuando nosotros estamos siendo castigados? ¿Será que por las consecuencias de nuestras malas acciones estamos pasando por procesos difíciles? ¿Nosotros le damos la gloria al Señor porque Él se ha fijado en nosotros? ¿Le damos la gloria al Señor porque entendemos que sin Él nosotros nada podemos hacer? ¿O le damos la espalda y salimos corriendo? Si nos quedamos, amados hermanos, soportando el dolor, confiando en Él, le aseguro que usted va a poder ser ese olor fragante para nuestro Señor. Un olor fragante de fidelidad. Un olor fragante de fidelidad a nuestro Señor. La diferencia entre la iglesia de Esmirna y la de Éfeso es que a la de Esmirna no se le apagó el amor. Solo hay dos iglesias en Apocalipsis que que Jesucristo no tiene nada que reclamarles. Una es la iglesia de Esmirna y la otra es la iglesia de Filadelfia. Por eso es que hay muchas iglesias que se llaman iglesia Filadelfia, porque quieren imitar pues lo que hacían estas iglesias. Y como la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Esmirna no hubo disminución del amor por nuestro Señor Jesucristo, se ganaron muchos enemigos, se ganaron más y más perseguidores. Vemos acá que el que envía la carta se describe a sí mismo como el primero y el postrero. Este es un título que se le daba a Dios, a Jehová, en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos quiere dar a entender cuando vemos que el primero y el postrero es quien escribe esa carta? Entonces no es Jesucristo. Claro que es Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Recuerde, usted y yo creemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que comúnmente llamamos o denominamos como la Santísima
Trinidad. No tres dioses. Nosotros no adoramos a tres dioses. Nosotros somos monoteístas. Mono, uno. Teístas o teo viene de Dios. Adoramos a un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios con tres características y funciones totalmente distintas. Amén. Entonces, cuando aquí dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, o sea, Jesucristo siendo Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque más adelante dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Me está diciendo al principio que el primero y el último, el primero y el postrero, escribe esta carta y luego me dice, el que se murió. ¿Dios puede morir? Dios no puede morir. ¿Jesucristo puede morir? Siendo Dios no puede morir. Pero recordemos ese acto de amor tan grande que Él tuvo por nosotros, de hacerse de forma humano. Se despojó de su gloria, no se despojó de su deidad, porque si se hubiese despojado de su deidad, el mismo Jesucristo no hubiese podido hacer todos esos milagros que hizo estando en la tierra. Se despojó de su gloria. ¿Qué es lo que hacía nuestro Señor Jesucristo cada vez que hacía un milagro? No se lo digan a nadie. No cuenten, porque no había llegado esa hora. Entonces, cuando dice que estuvo muerto y vivió, aquí es donde nosotros podemos ver que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto por el pecado y vive gracias a la resurrección. Amados hermanos, es que si nosotros dijéramos Jesucristo nunca resucitó, dice la palabra de Dios, que van afuera nuestra fe. Aquí estuviéramos perdiendo el tiempo, amados hermanos, y deberíamos dejar de llamarnos iglesia, sino un club donde nos reunimos a preguntar si hay trabajo. A donde yo voy, es que iba el hermano y que yo creo que él me puede hacer el conecte para ir a trabajar el día lunes. Es que ya tengo días de no trabajar, por eso voy a ir a la iglesia. No, vengamos a la iglesia a seguir adorando al Señor. Amén. Porque aquí no venimos a adorar al Señor. Aquí no venimos a adorar al Señor. Aquí venimos a continuar la adoración que traemos desde casa. Porque si usted me dice, yo vengo a adorar al Señor, entonces que en la casa no lo adoraba. O sea que en la casa usted es un impío. O sea que en la casa usted es un inconverso. Solo cuando entre por esa puertecita, ¡fum!, me pongo el disfraz de cristiano. Y cuando me salgo, ¡fum!, me pongo el disfraz de mundano. ¿Cómo nos comportamos nosotros en el campo? ¿Será que reflejamos lo que venimos a hacer aquí? ¿Será que lo que hacemos nosotros aquí lo emulamos, lo imitamos, lo hacemos allá en el campo o donde quiera que trabajemos? ¿O será que somos cristianos solamente de día domingo y de iglesia? Porque posiblemente en la tarde estoy haciendo lo que a mí me da la gana y no lo que Dios quiere de mí. Debemos ser cristianos, amados hermanos, en todo lado, en todo momento. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Y si decimos amar al Señor, pues hagámoslo así. Versículo 9, Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Hay que recordar algo. De la mirada de Dios, del escrutinio de Dios, nadie se puede escapar. Por eso es que le dice en el versículo 9: yo conozco. El Señor conoce. El Señor es sabio y Él conoce lo que hay en su corazón. Él conoce cuando en su corazón hay felicidad. El Señor conoce cuando en su corazón hay angustia. Usted puede decir: no, es que yo estoy solo y a mí nadie me comprende. Estoy solo con este problema aquí en este país. No tengo a mi familia. Me siento mal. Pero el Señor está con nosotros. ¿Qué le importa a usted más? ¿Que el hermano, que el vecino, que el pastor, que el líder conozca su problema o que Dios lo conozca? Yo entiendo que Dios, ¿verdad? Nosotros, los que tenemos el privilegio de estar delante de una iglesia, tenemos también esa responsabilidad de orar por las ovejas. Oramos por ustedes, pero muchas veces nosotros no conocemos sus problemas. Y aunque los conociéramos, amados hermanos, el pastor no es
aquella figura que va a solucionar el problema. Muchas veces confundimos esto, porque vamos donde el pastor para que él me solucione los problemas, y eso no es así. El único que nos puede ayudar es Dios, es Jesucristo. Entonces, por eso le digo yo, ¿quién importa que conozca más su problema? ¿El Señor o yo? ¿O la persona que tenemos a la par? Dios, porque el único que nos puede ayudar es Él. Así que, amado hermano, si usted está pasando por un momento difícil, le digo algo, no está solo. Dígale que tiene a la par, no está solo. Dígale, no está solo. Dígale, no está solo. No le digo que le pegue un codazo porque no le alcanza. No están solos, amados hermanos. No están solos. Recuerden que Dios está con ustedes. Y algo que comenzó a decir nuestro Señor Jesucristo, pues fue precisamente eso. Yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que usted hace. No es que a mí nadie me reconoce lo que yo hago. ¿Usted quiere el aplauso de las personas? ¿Queremos la vanagloria? ¿Queremos que se nos felicite por lo que hacemos? ¿O queremos que el Señor reconozca lo que estamos haciendo por su obra? Yo prefiero que el Señor me lo reconozca. Por eso le digo yo a usted, usted nunca me ande felicitando por nada. No me felicite. Porque la gloria y la honra solamente es para Dios. Solamente para Él. Y dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte esa gloria. Así que, amados hermanos, recordemos que no estamos nosotros solos. El Señor nos conoce. El Señor sabe nuestras obras, pero también sabe nuestras dificultades. Él sabe nuestras tribulaciones. Y otro significado para la palabra tribulación es presión. Nos sentimos presionados. La iglesia de Esmirna estaba enfrentando una intensa presión a causa de la fidelidad que tenía la iglesia. A causa de ser buenos, estaban siendo perseguidos. La iglesia de Esmirna estaba experimentando hostilidad porque eran buenos, porque eran fieles al Señor. Por eso, a mí nunca me pasa eso. Quizás no somos muy fieles, que se diga. Porque cuando somos fieles, amados hermanos, el mundo está en contra de nosotros. Apártese allá en el campo para orar por sus alimentos. Va a ver si no lo van a criticar. Uy, mira al religioso. Uy, mira, lo regaña el pastor. ¿No vas a venir el domingo a trabajar? No, es que tengo compromiso en la iglesia. El pastor lo regaña. El dinero te quiere quitar el pastor. Por eso ya te lavaron el coco, ya te lavaron la cabeza. Gloria al Señor, porque no solo nos han lavado la cabeza, sino que nos han lavado por entero, con la sangre preciosa del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Si se lo va a dar, déselo de todo corazón, que es para el Señor y no es para mí. Había 3 razones por las cuales la iglesia de Esmirna estaba siendo perseguida. Y la primera era porque no le rendía culto al emperador romano. Esmirna pertenecía a Roma y no le rendía culto al emperador. Ojo, hay que tener mucho cuidado y saber discernir, porque cualquiera puede decir, pero son leyes terrenales y Dios dice que debemos someternos a las leyes terrenales. Miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Para algunos que puedan creer que yo he escuchado pastores, amados hermanos, que invitan a la congregación a que se rebele en contra de los estatutos legales y terrenales. 13, del 1 al 7. Dice, sométase toda persona a la autoridades, como dice, superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, óigalo bien, amado hermano, acarrean condenación para sí mismo. ¿Y vos por qué te pones mascarilla vos? ¿Y por qué no salís? Venite, vámonos a la plaza. No es que las autoridades dicen que no debemos de salir. Es que no crees en Dios, no tenés fe. Amados hermanos, eso no es un pensamiento de alguien que respeta las leyes. Y aquí la palabra del Señor me está diciendo que aquellos que resisten a lo establecido por Dios acarrean condenación para sí mismos. 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si usted comete una infracción, si usted de repente comete un delito, no solamente porque es hijo de Dios no va a obtener castigo. Ah, no, yo soy hijo de Dios y el Señor me defiende. No. Dice aquí la palabra del Señor que Él ha puesto a estos magistrados, a los que llevan la ley, para imponer respeto. Y no debemos de temer si no hacemos nada malo. Como dice aquel viejo y conocido refrán: el que nada debe, nada teme. 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Sometámonos, amados hermanos, a las autoridades, siempre y cuando esto no me lleve a hacer algo que vaya en contra de Dios. Siempre y cuando esto no me haga a mí cometer un delito grave delante de nuestro Señor. Por eso es que la iglesia de Esmirna era perseguida, porque no se sometían a esa autoridad, porque debían ellos darle tributo y adorar al emperador. En segundo lugar, también era perseguida esta iglesia porque rechazaban participar de todas las religiones. Habían muchos dioses, entre ellos estaba Zeus, Apolo, Afrodita, y sobre todo, esto no le va a gustar a los madridistas, Cibeles. Adoraban a Cibeles, adoraban a Apolo, adoraban a Zeus. Hombre, yo sé que los que van allá van a celebrar y lo que menos andan pensando es que están adorando a esa cosa, pero van. Es parte de la cierta madurez que debemos también nosotros tener. Pero esto los de Esmirna no lo hacían y por eso eran perseguidos. Y por último, también eran perseguidos por lo que dice acá en el 9. Dice: y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Los judíos en ese tiempo rechazaban a los cristianos. ¿Por qué los rechazaban? Porque creían que le estaban dando la espalda al Dios verdadero. Y no era así. Lo que sucede es que el pueblo judío hasta el sol de hoy, amado hermano, para ellos no ha venido Jesucristo. Cuando Jesucristo venga por nosotros en una segunda ocasión, va a ser la primera según para ellos, porque no le conocieron como tal cuando Él estuvo acá en la tierra. Y acusaban a los cristianos de muchas cosas. Imagínense que los acusaban de caníbales, porque nuestro Señor Jesucristo decía que tenía que comer su carne y beber su sangre. ¿Cómo es posible eso? ¿Que voy a comer la carne de este hombre y la sangre de este hombre? No lo decía de una manera literal, sino de una manera espiritual. Otra de las cosas por las que los judíos rechazaban a los cristianos era porque creían que estos eran perversos y que eran inmorales a causa del ósculo santo. ¿Qué es el ósculo santo? ¿Sabe que usted qué es ósculo? ¿No sabe qué es ósculo? Vayámonos a Romanos 16:16. Lo que usted y yo hacíamos, o ya no lo hacemos, pero lo vamos a volver a hacer. No es nada malo. El apóstol Pablo se estaba despidiendo ya en su carta de los romanos y le dice, Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. O saluda a todas las iglesias de Cristo. Lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo es: salúdense de beso. Salúdense de beso. Eso es un ósculo. Un ósculo es un beso. Anótelo y en la casa lo busca en el diccionario para que no haga que yo estoy diciendo cosas que no son. Y entonces los judíos decían: ¿cómo es posible? Son pervertidos, son inmorales. También estaban en contra del cristianismo porque creían que dividían a la familia. Vayámonos a Lucas capítulo 12. Lucas 12. Los judíos creían que los cristianos dividían a la familia. Y mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. 12, 51, 52 y 53. Oiga bien, amado hermano, y ponga atención lo que nuestro Señor Jesucristo decía. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no. Disensión. Jesucristo vino para eso. No lo digo yo,
Lo dice la palabra. 52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. 53. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. No diga amén. No diga, no diga amén. Nuestro Señor Jesucristo le está viendo: yo he venido a dividir la familia. No he venido a traer paz, sino a dar disensión entre la familia. ¿Cómo es posible, amados hermanos, que en la Biblia yo pueda leer? Imaginémonos una cosa, y por eso es que yo insisto en que leamos bien la palabra. Porque yo puedo ocupar este versículo 51 para decir que Dios no es paz, para que Jesucristo no es paz. Porque Él me está diciendo aquí de que Él vino a causar disensión y no paz. Pero leamos el contexto y nos dice de que Él va a dividir la familia, sí, a causa de todos aquellos que crean en Él. ¿Quiénes de los que están aquí conviven con un familiar que no es cristiano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En algún momento de nuestras vidas hemos vivido y convivido con familiares que no son cristianos. Y esto, quieras o no, causa un poco de división. ¿Y para dónde vas? Para la iglesia. ¿Y qué vas a hacer ahí vos? A perder el tiempo vas. No, quédate acá. Si tenés que cocinar, allá te voy a poner la cama a la iglesia, porque solo en la iglesia querés pasar. Y un montón de cosas que se escuchan en nuestros países. Entonces, por estas causas, amados hermanos, la iglesia de Esmirna era perseguida, porque no le daban culto al emperador, porque no participaban de las religiones, y sobre todo porque los judíos no entendían lo que los cristianos estaban haciendo. Y nosotros muchas veces somos incomprendidos. La gente no entiende qué es lo que usted y yo venimos a hacer aquí. La gente no sabe porque no ha experimentado ese amor para con el Señor. La gente del mundo está en sus cosas, está pasándola supuestamente bien. La gente del mundo, amados hermanos, jamás va a comprender qué es lo que usted está haciendo aquí. Lo va a comprender cuando ya estén aquí y cuando tengan de verdad una relación y un encuentro con el Señor. Pero ¿por qué entonces aquí en la palabra me dice de que esos judíos eran una sinagoga de Satanás? Una sinagoga se puede decir que era como una iglesia, como la iglesia. Era el lugar de reunión, esa sinagoga. Y decía que era una sinagoga de Satanás porque ahí no se reunían para adorar a Dios. Ahí se reunían, amados hermanos, para comerse los unos a los otros. Ahí se reunían para criticar a los cristianos. Y cuando una iglesia no se reúne para darle la gloria a nuestro Señor, es cualquier cosa, amados hermanos, menos iglesia. Cuando nosotros venimos acá y lo que menos hacemos es adorar a nuestro Señor, darle la gloria y la honra a nuestro Padre, lo menos que hacemos es ser iglesia. Somos iglesia cuando venimos a hacer lo que Dios nos manda que hagamos como iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia? Primero, amado hermano, glorificar el nombre de nuestro Señor. Cuando entremos por esa puerta, amados hermanos, tengamos en mente que lo que venimos aquí es a rendirle culto y adoración a nuestro Señor en su santo templo. Amén. Dice la palabra del Señor que debemos de entrar por esas puertas como con acción de gracias y con alabanza. Pero muchas veces venimos con una cara, amado hermano, que hasta da miedo decirle hola. Y de uno dice: ay, Dios mío, y se vuelve para otro lado. No, como siempre se lo digo, los problemas no los deje allá afuera. No los deje afuera, tráigalos aquí a los pies de nuestro Señor, porque ahí es donde nosotros entendemos que Él es el único que puede ayudarnos. Venimos a la iglesia, amados hermanos, a glorificarle. Venimos a la iglesia, amados hermanos, a nosotros ser edificados por medio de la palabra. Yo no vengo a ser edificado por contar chistes o por una fábula. Yo vengo a ser edificado, amado hermano, al escuchar la bendita palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos. Nosotros no venimos, como le dije al principio, a buscar trabajo. Si su motivación principal de venir a la iglesia es para encontrarse con el hermano que le va, me dijo Elías que iba a llegar hoy, pues me le voy a acercar para ver si me lleva a trabajar. Hermano Elías, no le vaya a dar trabajo a nadie hoy. Allá afuera sí.
Amados hermanos, no hemos venido a buscar trabajo. No hemos venido a ver cómo está el hermano. Ay, tengo días de no saber de fulanito. Voy a ir a ver qué tal, cómo está. No, hombre, háblenle por teléfono, visítelo. Así se va a dar cuenta cómo está. No venga aquí. Aquí venimos a adorar el nombre de nuestro Señor. Aquí venimos a exaltar su precioso y soberano nombre. Amén. Aquí venimos, amados hermanos, a ser alimentados por medio de Él. La iglesia está para glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor. Mire el versículo 9, le dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué contradicción, ¿verdad? Le dice: conozco que estás pasando por tribulaciones, conozco que eres pobre, pero eres rico. La iglesia de Esmirna, amados hermanos, estaba pasando por momentos difíciles, tanto espirituales por la persecución como en su economía, porque nadie les quería dar trabajo a causa de ser cristianos. Nadie quería meterse con los cristianos, como que si los cristianos tenían una peste, como que si los cristianos tenían algo que les iba a contaminar y no querían estar con ellos. Por eso también ellos necesitaban el trabajo, pero nadie les quería dar, y padecían hambre y tenían necesidad de fuentes de ingresos. Por eso él dice: sé que son pobres, pero son ricos. ¿Sabe por qué? Porque la riqueza en el cristianismo no se basa en cuánto tenemos nosotros de dinero, en cuánta es nuestra capacidad adquisitiva, sino que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, en eso, amado hermano, nosotros somos ricos. Somos grandes en Cristo nuestro Señor. Somos vencedores en Cristo nuestro Señor. Podemos tener cantidad de dinero, pero si no tenemos a Cristo, amados hermanos, somos pobres. No tenemos absolutamente nada. Porque a mí, que nadie me venga a decir que ha comprado su salvación con dinero, porque la salvación, dice alguien por ahí, que es tan cara que Dios mismo decidió regalarla, porque nadie la podía comprar. Nadie puede comprar esa preciosa salvación. Versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Imagínense lo que le estaba diciendo, amado hermano. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Este consejo que Jesucristo le estaba dando a la iglesia de Esmirna es un consejo, amado hermano, que lleva una promesa allí. Lleva una promesa de acompañamiento. Miremos lo que dice Juan 16:33. Usted se lo puede casi que de memoria. Juan 16:33. Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, tengamos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios también nos da este precioso consejo a nosotros, que permanezcamos fieles, que a pesar de que hayan tribulaciones, no nos desviemos, no volvamos al lugar que hemos salido, no nos convirtamos como los israelitas que decían: ay, ¿por qué nos has traído al desierto, Moisés? Mejor estábamos allá teníamos comida, allá teníamos donde morir, y tú nos traes a morir aquí, deseando el mundo antes que las cosas del Señor. Salmo 56:11, si quiere no lo busque, se lo van a poner ahí para que no nos coja mucho el tiempo. Salmo 56:11. Salmo 56:11 dice así: en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Repítalo: en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Dios iba a probar a esta iglesia y decía que iba a meter a algunos, o que iba a permitir que algunos fueran probados al estar en la cárcel. Pero en medio de las pruebas, recuerde, amado hermano, que podemos ver la realidad de nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe en medio de los problemas? ¿Será que está débil? ¿Será que nos hace falta un poquito más de lectura? Porque dice la palabra que por medio de ella es que la fe se aumenta. ¿Será que nos falta palabra de Dios? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Señor.
Le dice nuestro Señor Jesucristo, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Imagínense. Hasta que se... Imagínense que Dios permitiera que yo viviera 120 años. Y 120 años, amado, soportando las tribulaciones, soportando los problemas, soportando todo aquello que el Señor envía y permite en mi vida para mostrarme que Él es suficiente en mi vida. Cuando decimos o cuando leemos acá que debemos de ser fieles hasta la muerte, es Él mismo quien nos da a nosotros la fuerza para ser fieles, amados hermanos. Esa corona es una corona de vida, es un galardón que el Señor nos entregará a nosotros si permanecemos fieles. Primera de Juan 2:19, ya para ir finalizando. Primera de Juan 2:19. Las escrituras enseñan, amados hermanos, que los verdaderos cristianos van a perseverar. No es que aquel se fue, no era verdadero cristiano. Es que se fue de la iglesia, está caído, no era verdadero cristiano. No se lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:19 dice así. Lo vamos a leer desde el 18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No, es que ha pateado el cable. Es que anda caído. Es que perdió la salvación. Es que perdió la gracia. El verdadero cristiano permanece para siempre. Aquellos que han sido entregados en las manos de Jesucristo, dice la palabra del Señor, que nadie, absolutamente nadie, los va a arrebatar de su mano. Si usted ha sido contado como un hijo de Dios, le aseguro que usted va a ser fiel hasta la muerte, no por sus fuerzas. Es el Señor que le va a ayudar. Gloria al Señor. 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Se recuerda, la semana pasada estudiamos que aquel que vence es aquel que ha nacido de nuevo, no aquel que tiene fuerza en sí mismo, sino que aquel que ha entregado su vida a Jesucristo. Y la segunda muerte no es en sí que vaya a morir y vaya a dejar de hacer nada. La segunda muerte es la condenación eterna. Mire lo que dice Mateo 10, 32 y 33. Y con esto finalizamos. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Negamos al Señor? Tal vez con nuestras palabras no lo negamos, pero con nuestras actitudes muchas veces dejamos mucho que desear. Y que no era el que iba a la iglesia, y que no era esta persona que estaba allí sirviendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Negamos al Señor con nuestras actitudes. Alguien dijo una vez: evangeliza todo tiempo, evangelice en todo tiempo, y si es posible, abra su boca. ¿Qué quiere decir esto? Que con nuestra actitud, que con nuestra forma de ser, que con nuestro testimonio decimos mucho más que lo que dicen nuestras palabras. Permanezcamos fieles, amados hermanos. Confiemos en el Señor, porque Él es el que va delante de nosotros peleando cada una de nuestras batallas. Amén. Regálale un fuerte aplauso a nuestro Señor.